Un momento. Ahí lo estoy chequeando en nuestras redes, que en teoría estaba todo. Ahí está, perfecto, buenísimo. Bueno, ahí ya estamos en vivo, así que, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes hoy. Les cuento que estamos esperando a Teresa, que es nuestra segunda moderadora, que estaba con unas cuestiones de conexión. Como ustedes saben, vieron la famosa ley de Murphy, que bueno, siempre por A, por B, por C, todo lo que venía funcionando bien, cuando es necesario en el momento, o se corta el internet, o no funciona bien. Así que bueno, mientras tanto, si quieren, nos pueden ir cortando, si se escucha bien, si no se escucha bien, yo los voy leyendo, así que váyanos contando eso. Bueno, por ahora veo que nos están saludando un montón, buenísimo, pero también si pueden, cuéntenos eso, ¿no? Cómo vienen con el tema del audio. Andre, Alan, si quieren, hablen un poquito también, así vemos si los escuchan bien. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Ahí ¿Qué está tal? Teresa. Buenos días. Buenos ¿Se días. escucha esto también? A ver, Teresa, ya estamos en vivo, así que Ahora sí. ahí va, buenísimo, buenísimo. Ahí está Teresa también, que ya la encontramos de vuelta. Teresa, te voy a cambiar el nombre, así figuras con el tuyo, que me Bueno. figura con Samsung, que debe ser tu celu. Sí, como una de mis computadoras. Está bien. Ahí va. Por las dudas, Teresa, creo que escribí bien tu apellido, pero por las dudas, fíjate. Excelente. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, que era como mi miedo. Ahí, buenísimo, bien. Se escucha perfecto, ya nos está confirmando el público. Miren, tenemos gente de Córdoba, de Río Tercero. Ay, A qué ver, bueno. esperen que voy leyendo sus comentarios. Lo que tiene esto de Facebook es que yo los veo porque estoy en Facebook, pero ustedes no los ven, así que queda como medio surreal. De Villa del Parque, bueno, más cerquita. Bien, ya vamos esperando que se incorpore la gente. Ahí va, buenísimo. Genial. Bueno, por las dudas hago como una mini presentación, ya después tendremos la presentación más profunda de alguna manera. Les recuerdo, estamos con Andrea Diegues, que es la disertante de hoy, la docente, y con quienes están moderando de la Universidad de Belgrano, con Alan Talgam y Teresa Saeferer, que ya en un ratito se van a ir presentando ellos, pero para que nos vayan ubicando que es una modalidad distinta, que la verdad que está muy buena, esta de poder también estar por Facebook, en el vivo de Facebook, que es algo que estamos incursionando ahora. Miren, desde La Plata, desde Paraná, de Mar del Plata. Así que bueno, no se preocupen que yo los voy leyendo y voy a estar atento siempre a los comentarios por cuestiones en relación a la conexión. Vieron que siempre puede pasar, que justo se le traba a alguien y como estamos nosotros en la llamada no nos damos cuenta. Entonces, bueno, no se preocupen que voy a estar con eso. Así que también a ustedes como público disfruten de la actividad y cualquier cosa que necesitan, obviamente me lo van avisando. Ojo que el audio está funcionando bien. Fíjense ustedes si escuchan bajito, suban un poco su volumen, porque las otras personas están confirmando que se escucha bien. Así que chequen eso siempre, de tener su volumen lo suficientemente alto. Que eso lo van configurando desde la computadora, ¿sí? Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y si les parece, Andre, Alan, Teresa, si les parece, arrancamos con la presentación. Dale. Sí, arranquemos. Sí. Buenísimo. Bueno, arranco yo, que esto ya lo habíamos hablado entre nosotros para que sea un poco prolijo, que somos muchos. Bueno, soy Alejandro Bufadosi, secretario académico de la institución Ulloa. Les agradezco un montón por estar presentes hoy en esta actividad. Y obviamente agradecer muchísimo a la Universidad de Belgrano por permitirnos realizar en conjunto a ellos esta tan interesante actividad. Agradecerle mucho a María Teresa Reyes, que es la directora de la carrera de Psicología, que con ella estuvimos trabajando para poder hacer posible este espacio. Agradecerles muchísimo también a Alan Talgam y a Teresa Saeferer. Espero haber pronunciado bien sus apellidos, por favor. Les agradezco muchísimo por estar presentes hoy representando a la universidad y por estar moderando. Ellos van a estar moderando la actividad de hoy, así que es un honor también poder contar con ellos en este espacio. Y obviamente también agradecerle muchísimo a Andrea Díez, que es la disertante, que ya pronto va a tener su presentación, ya llega. Pero antes de eso, quiero como contextualizar un poco, que es en dónde estamos, ¿no? Recuerden que este taller clínico está en el contexto de la institución Fernando Ulloa, como institución,
tenemos dos vertientes distintas, una vertiente que es clínica, donde brindamos tratamiento psicológico abierto a la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que cada persona que desee atenderse en la institución va a poder hacerlo sin que el factor económico sea un impedimento. Siempre abonan lo que puedan según sus posibilidades económicas nuestros pacientes. Y son atendidos por profesionales que se capacitan a diario en nuestros dispositivos de posgrado, donde adquieren herramientas y supervisan caso por caso. ¿Sí? Andrea es también docente de la institución y ella tiene un dispositivo de posgrado a su cargo, específicamente de niños y adolescentes. Y después, como institución, tenemos la segunda vertiente, que es la vertiente de capacitación, donde brindamos capacitación en psicoanálisis. Y todas nuestras actividades tienen una coordenada que es una coordenada en común. ¿Cuál es? Que siempre vamos a brindar herramientas para la clínica. Todas las actividades van a tener ¿cómo decirles? Esa orientación, ¿sí? Herramientas para la clínica. Y tenemos múltiples actividades. Tenemos, bueno, como les decía recién, nuestros posgrados con atención clínica, tenemos conferencias, tenemos intercambios universitarios con la Universidad de Belgrano, por ejemplo, tenemos nuestros espacios también de intercambio. Y específicamente hoy, ¿qué es lo que tenemos? Un taller clínico. ¿En qué consiste un taller clínico? En un taller se ve una problemática específica, en este caso lo que es digamos, lo que indica el título, que son los actos compulsivos en la adolescencia, más que nada específicamente el cutting, y bueno, cuestiones que ya después Andrea les va a detallar muchísimo. Se ve una problemática clínica y a la vez se articula con casuística propia de la docente. ¿Sí? Siempre está articulado con la casuística propia, real y actual de quien diserta. Así que bueno, ese es lo que es el espacio nuestro. También para que sepan, en la parte final de la actividad tenemos nuestro espacio como siempre de preguntas. A diferencia de lo que es el Instagram, por Facebook no tenemos corte a la hora, así que no se preocupen que vamos a hacer todo seguido sin necesidad de cortar y volver. Y recuerden que los últimos 10-15 minutos del espacio van a ser de preguntas, así que mientras vayan escuchando, pueden ir pensando qué preguntar, vayan anotándolo y después lo van poniendo en los comentarios que lo vamos trabajando en el espacio final. Así que bueno, muchísimas gracias. Y antes de darle la palabra a Alan y a Teresa, voy a hacer una muy pequeña presentación, un muy pequeño resumen de una extensa trayectoria de Andrea Diegues, sí que es la docente a cargo del taller de hoy. Una muy pequeño resumen de lo que es su trayectoria. Andrea Diegues es psicoanalista. Tiene más de 20 años de experiencia clínica en niños y adolescentes. Como les decía antes, es docente y supervisora de la institución Fernando Ulloa. Ella también es docente adjunta de la Cátedra de Psicología Evolutiva Niñez de la Universidad UCES. Para quienes no sean de la Ciudad de Buenos Aires, la UCES es una universidad muy importante de la Ciudad de Buenos Aires. Y ella es asistente de dirección de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. También para quienes no sean de Buenos Aires, es una institución muy importante de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y ella también tiene extensa trayectoria en el Hospital Ramos Mejía. Como les decía, una muy pequeño resumen, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias y ahora le damos la palabra a nuestros moderadores, a Alan y a Teresa, para que hagan también su presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, agradezco también a la institución Fernando Ulloa por la invitación a moderar. Para mí es un honor también poder participar y conversar la clínica entre todos. Me parece que es una actividad que es muy enriquecedora en ese sentido. Agradezco también a Andrea, bueno, su generosidad de traer su clínica, traer sus casos, su recorrido y su trayectoria. Y obviamente también, bueno, para mí siempre es un lujo compartir con Tessa un espacio clínico. Bueno, mi nombre es Alan Talga, soy psicoanalista, docente de la Universidad de Belgrano en las cátedras Psicoanálisis 1, Psicoanálisis 2 y Clínica de Adultos. También formo parte del comité de redacción de la revista La Ciudad Analítica, perteneciente al espacio del Instituto Clínico de Buenos Aires. Y bueno, básicamente esa sería mi presentación. En cuanto a la universidad, bueno, lo que tengo para decir es que la universidad siempre, en la carrera de psicología, hace un foco primario en la transmisión de la clínica y el esfuerzo en nuestra parte desde el psicoanálisis es, bueno, tratar de acercar lo más posible a la universitaria la formación clínica, la formación del analista, y en ese sentido con Tessa, bueno, compartimos cátedra, fui ayudante de ella mucho tiempo y bueno, la idea es un poco acercar la clínica a los alumnos y que lo más posible en la experiencia universitaria algo de lo que es la práctica analítica se pueda transmitir.
y la palabra a Tessa. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Yo soy Teresa Sefferer, soy psicoanalista también, docente de la Universidad de Belgrano hace muchos años. Les agradezco muchísimo compartir esta actividad. Con Alan somos docentes de la cátedra clínica de adultos, con lo cual algo de la clínica, en todo caso, estamos siempre interpelados y cualquier actividad que nos convoquen que tenga que ver con la clínica siempre nos entusiasma. Esta especialmente, por el reconocimiento a la institución de Fernando Ulloa, porque nos parece muy interesante la propuesta esta de las intervenciones en el cuerpo. Me parece que de esto es lo que va a traer Andrea hoy, ¿no? A quien le agradecemos. Siempre alguien que presenta su clínica merece ser como un reconocimiento especial. Con Alan, bueno, yo tengo bastante más años, somos también los dos egresados de la Universidad de Belgrano, hace mucho, y soy docente hace muchos años. Así que, bueno, con mucho gusto de compartir esta actividad, y bueno, también soy de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero digo, para no hablar de mí, vamos a hablar un poco de los adolescentes y del cuerpo, ¿no? Que me parece que es un tema que puede ser muy interesante para convocarnos a pensar, en lugar del cuerpo. Gracias. Buenísimo, André. Bueno, si te parece, André, ya todo tuyo. Bueno, ahí está, di lugar al audio. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá en un espacio de taller clínico. El tema que vamos a trabajar son las autolesiones. Dentro de lo que está presentado como propuesta del taller, vamos a hablar de las autolesiones en la adolescencia. Y agradezco al esfuerzo conjunto a la institución Fernando Ulloa por invitarme, especialmente a Miriam Masover, por invitarme a participar de este taller, y a la Universidad de Belgrano, con quien tendré el gusto de compartir después al final algún espacio de diálogo, de conversación con Alan y con Teresa. Así que bueno, si están de acuerdo, arrancamos. Me parece importante ubicar dentro de lo que son las autolesiones una diferenciación que se empieza a hacer relativamente hace poco entre el concepto de automutilación del concepto de autolesión. En un tiempo se usaban indistintamente y todo quedaba englobado bajo el concepto de autolesiones. Más o menos a partir de la década del 90 empieza a marcarse una diferenciación más tajante entre ambas conceptualizaciones, quedando la automutilación del lado de alguna conducta que podría ser una amputación, algún corte, a los fines de invalidar alguna parte del cuerpo, ¿sí?, que puede ser percibida o vivida como molesta o defectuosa. Un ejemplo de esto podría ser la película Girl, que no sé si tuvieron la oportunidad de verla, si no está en cualquier plataforma, en donde ahí se muestra muy bien lo que podría ser un ejemplo de automutilación, que es un jovencito que tiene alrededor, no sé, un adolescente, que ingresa a una escuela de ballet, es un varón, y que él comienza a hacer un tratamiento hormonal para transformar su cuerpo en un cuerpo de mujer, y dentro de los tratamientos, además del tratamiento hormonal, se ve a futuro una cirugía con los fines de, una cirugía programada, ¿no?, con los fines de provocar la castración quirúrgica. En determinado momento, y por diferentes razones que la trama de la película va mostrando, esa cirugía se ve aplazada, se ve postergada, y este adolescente decide tomar cartas en el asunto y ya realiza una amputación de su órgano genital masculino por sí mismo, ¿no? Bueno, después la película sigue, que no, pero lo pongo como ejemplo para invitarlos a ver la película, que es muy linda, y para un ejemplo muy gráfico de lo que podría ser una automutilación. En cambio, digamos, las autolesiones más bien son de otra estofa, digamos, apunta a lastimarse. Dentro de las autolesiones tenemos lastimarse, quemarse, golpearse, cortarse, que después me voy a detener más en esto, y más bien vienen al servicio de producir un alivio en un sufrimiento que se vuelve insoportable.
Esto es un observable que a mí me ha pasado en el consultorio, en donde sí se suele escuchar lo que pesa, el alivio que cuesta, el alivio en el corte o el alivio en lastimarse, está a raíz de, a los fines de sacarse de encima un sufrimiento, ¿no? Esto es expresado bajo, me duele el alma, me duele la vida, me pesa la existencia. Y como yo dije, hay un montón de autolesiones y la que vamos a trabajar hoy es lo que se conoce como el cutting o cutting, si lo decimos en inglés. Es una de las autolesiones dentro del gran conjunto que son las autolesiones. ¿Qué puedo decir yo de esta palabra? En principio lo solemos nombrar así como cutting o cutting, pero tengo que decir que es una palabra importada, es una palabra que viene de la lengua inglesa, y que la traducción más exacta y más similar al castellano podría ser cortarse. Pero sin embargo, el modo de decir cutting o cutting encierra un tiempo verbal, que es el presente continuo con sentido de futuro, que sería que hay ¿qué significa esto? Que hay una acción que empieza en el presente y que tiene un efecto en el futuro inmediato, es decir, por un tiempo, y que el efecto es el alivio a un sufrimiento, el alivio a una situación dolorosa y angustiante. Entonces, la traducción más exacta sería cortarse. Hay una película que también recomiendo. Este taller va a tener un poco de cine y un poco de clínica. Hay una película que también está el libro que recomiendo, que es la película Absurda, que fue un éxito hace unos años. También está el libro, lo pueden ver en PDF, en internet. Y la protagonista, que también es una adolescente, lo que dice en el momento en que ella ejerce y practica el cutting es: sé que está mal, pero cuando lo hago siento alivio. En general, en mi experiencia, el cutting está asociado a un conjunto de otros síntomas o de manifestaciones que muestran las jovencitas, que viene acompañado de algún descenso de peso, baja del rendimiento escolar, una ruptura intempestiva con los vínculos afectivos, con los vínculos con sus amigos que venían sosteniendo hasta el momento. Y todo esto en general, en mi experiencia, no es que el cutting se muestra como un síntoma aislado, sino que va acompañado de estas otras, manifestaciones clínicas. Cuando algo de esto se presenta, yo en general, un poco la idea del taller es contar un poco mi experiencia, ¿no? Lo que yo fui pensando, lo que fui leyendo, teorizando, investigando, y mi experiencia clínica en la llegada de estas jovencitas. Yo cuando veo un montón de estos síntomas, o cuando escucho estas situaciones que bajan de peso, que se pelearon con las amigas, que bajó el rendimiento escolar en chicas que más o menos les suele ir bien en la escuela, yo les pregunto, ¿te cortaste? ¿Tuviste ganas de cortarte? Porque me parece que lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la actividad de hoy es que este sufrimiento es un sufrimiento mudo, es decir, es un sufrimiento que no es puesto en palabras, sufren en silencio. En general, el cutting es una actividad que se practica solo en la casa o en la escuela. Las partes del cuerpo más dañadas son las muñecas, los muslos, el abdomen, los glúteos, y en general no son visibles, se tapan, las chicas se tapan. Y a veces hay como cierto mito en donde si uno pregunta es peor, y yo creo que si uno pregunta es, no digo mejor, pero por lo menos al preguntar uno supone que esto pasa. Y si uno supone que esto pasa, porque la pregunta es ¿te cortaste? ¿Tuviste ganas de cortarte? ¿Lo hiciste alguna vez? La pregunta ya supone la posibilidad de que esto ocurra. Y si esto ocurre, es más fácil que nos lo cuenten, porque siempre que nos lo cuentan tenemos la posibilidad de poder decir algo, a que esto quede como algo que uno como analista no lo formule. Al contrario, allana el camino y ya tiene la posibilidad de establecer alguna intervención.
no es porque preguntemos se van a cortar más o se van a cortar menos. La pregunta siempre abre y en general les produce alivio la pregunta, porque precisamente si estoy diciendo que hay algo que no puede ingresar por el lado de la palabra y que es un sufrimiento que queda amordazado, silenciado y acorsetado, preguntar a la posibilidad de que algo pueda ser dicho, pueda ser expresado. Bueno, hay varias formas de entender el cutting, y en general muchos autores que trabajan lo que en la adolescencia se conoce un poco, lo que decía Teresa en relación al cuerpo, lo que muchos autores denominan marcas en el cuerpo, ¿no? Y incluyen dentro de las marcas en el cuerpo el tatuaje, el piercing y el cutting. A mí me parece importante establecer una diferencia, porque no es lo mismo tatuarse, no es lo mismo llevar un piercing y no es lo mismo cortarse. Digamos, ya con solo enunciar todos podemos acordar que no es lo mismo, pero vamos a tratar de ubicar alguna diferencia, porque a veces los adolescentes pueden traer las tres, pueden venir tatuados, pueden tener piercing y también pueden cortarse, pero me parece que si ubicamos alguna mínima diferencia conceptual, nos da cuenta de que no es lo mismo y que nos orienta a nosotros también para pensar en qué tiempo ese adolescente está transitando su pubertad o su adolescencia. Pensé que podríamos hacer un mínimo repaso y recorrido de lo que es el tatuaje. Muchos sabemos que el tatuaje es bastante conocido, que se inicia en la Polinesia, en los maoríes, los indígenas de la Polinesia, y que el tatuaje permite pensar una identificación del individuo a esa tribu, ¿no? Ese tatuaje los representa, es una marca en el cuerpo, ¿sí? Lévi-Strauss, este antropólogo estructuralista, que es muy interesante lo que él plantea en relación al tatuaje, lo denomina la tapicería de la piel. Y es uno de los primeros que establece entre el tatuaje una relación simbólica, porque plantea que el tatuaje queda desdoblado en dos elementos. En un elemento que sería el dibujo, la pintura, ¿no? Es eso que nos tatuamos, y el valor de la representación que tiene ese tatuaje, ¿no? Para Lévi-Strauss, que se dedicaba a estudiar, hace la antropología estructural, que el psicoanálisis después retoma, que se dedicaba a estudiar, digamos, las sociedades primitivas, plantea que en muchas sociedades el tatuaje representa el pasaje del individuo de la naturaleza a la cultura, del ser biológico al ser social. El psicoanálisis de la mano de Freud y después las conceptualizaciones de Lacan retoma, hace posta con lo que trabaja Lévi-Strauss, y plantea una relación de emparentamiento, pero no de igualdad, pero de emparentamiento entre lo que Freud trabajó en Tótem y Tabú, sobre el concepto de tótem, y el tatuaje. Básicamente lo que se puede establecer es que en ambos son un signo, una insignia, y que en función de esa insignia del lado del tótem, un clan se ordena, del lado del tótem, ¿no? Lo estoy diciendo del lado del tótem, un clan se ordena, establece relaciones de parentesco, y por ejemplo, hay un ejemplo que podemos pensar, qué sé yo, un águila puede ser un tótem, en el sentido en que es un tótem elegido por los reyes, por los gobernantes, porque representa la fuerza, la potencia, y cuando todos se ordenan en relación a ese tótem, hay un vínculo simbólico con ese tótem, no es que se transforman en águila, sino que establecen entre esa marca y la representación un lazo. Por eso cada clan tiene su tótem específico. ¿Cómo sería esto aplicado al tatuaje, digamos, en este vínculo de emparentamiento? Y bueno, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, que es que si alguien se tatúa el cuadro, el escudo de Boca, por ejemplo, en un brazo, ¿sí? Alguien puede decir que se hizo justo ese tatuaje cuando Boca salió campeón de la Copa. Entonces, digamos, queda ahí
vinculado al lazo campeón. Otro puede tatuarse porque representa Boca a Tevez, por ejemplo, ¿no? Entonces el tatuaje muestra el vínculo individual que se establece ese que se tatúa con eso que se tatúa, con esa representación, por ejemplo Boca, pero también establece un lazo colectivo, porque cuando vemos el escudo de Boca, sabemos que pertenece a todo el ritual, a todos los patrones de conducta, digamos, que quedan del lado del grupo, pertenece a la hinchada de Boca, ¿no? Entonces, el tatuaje muestra un lazo individual, pero también un lazo colectivo, ¿no? Que en general tiene cierto valor de insignia porque representa algo del orden de los ideales, que para cada uno será uno. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de ahora es un adulto, pero él era un adolescente cuando me relató esto, que en pleno momento en que los padres se estaban separando, él se tatuó en una pierna las iniciales de todos los integrantes de la familia, ¿no? Es decir, separados aún somos familia, ¿no? Digamos, uno podría decir que no se tatuó cualquier cosa. En ese momento necesitó reafirmar la pertenencia a la familia. O sea, el tatuaje quedaría del lado de un signo, ¿no? En cambio, el piercing es una práctica de los esquimales que significa perforar, se perforan partes del cuerpo, en donde se suelen colgar aros, argollas, queda del lado del ornamento del cuerpo el piercing. Actualmente el piercing tiene otro sentido, está más bien del lado, sí, de la decoración del cuerpo, puede tener algún valor con respecto al erotismo, a la práctica sexual, y en la antigüedad, por ejemplo, los esquimales, las niñas, usaban piercing para indicar el pasaje de la infancia a la pubertad y ya estaban en condiciones de disponer del uso de su sexualidad. Y en el caso de los varones, el piercing quedaba del lado de que también cierto pasaje, ¿no?, de la infancia a la adultez, pero porque ya podían ir a cazar con los hombres adultos, con los varones. Sí, o sea, vemos marcas, siguen siendo marcas, escrituras en el cuerpo que dan cuenta de otro tiempo o de algún ideal que no se quiere perder, al cual alguien puede identificarse, pero me parece que el cutting tiene otra lógica. Se trata de otra cosa, porque como decía, como dicen muchas chicas en el consultorio, sé que está mal, pero me trae alivio, tenía bronca, y entonces me encerré en el baño, agarré el cúter y me corté. Esto es a los fines de aliviar un sufrimiento que impacta, que duele, es un sufrimiento psíquico, que duele, y que no hay otro modo de poder sacarse de encima, ¿no? Yo recuerdo una de mis primeras pacientes hace un tiempo largo, no importa cuánto, una jovencita que la trajeron a la consulta porque precisamente se cortaba, ¿no? Esto era algo que nadie se había dado cuenta y que había salido, como siempre sale en estas situaciones, medio así de casualidad. ¿Por qué digo del sufrimiento amordazado? Porque ella estuvo mucho tiempo, viniendo, se sentaba y se la pasaba llorando. Lo único que hacía era llorar. Realmente me acuerdo porque fue una de las primeras que vi con este tipo de fenómenos, pero además me generaba todo el tiempo un desafío, porque digo, ¿cómo intervengo? Porque era, ¿cómo hacer para que algo de esta angustia, de este sufrimiento, de este malestar, pudiera empezar a procesarse, a tramitarse, a ponerse en palabras? Y pongo este ejemplo porque era como que en situaciones así se nos plantean como dos caminos, o uno dice, bueno, te doy un tiempo, si no pasa nada, taza a taza cada uno a su casa, o empezar a ver de qué modo, soportando esto, de donde entraba, lloraba, se iba más armada, o sea que se iba más armada, me parece que
le funcionaba esto de drenar, del llanto catártico. Hasta que en un día me doy cuenta de que ella viene con la mochila de la escuela, ¿no? Con la mochila, no sé si iba a la escuela o venía de la escuela. Entonces le digo algo así, bueno, ¿tenés ganas de mostrarme alguna de tus carpetas? Iba al colegio secundario, uno de los primeros años del secundario. Le digo, elegí sin presionar, sin exigir, elegí una, la que a vos te guste, lo que vos me quieras mostrar, la que vos consideres que se pueda ver, ¿no? Porque también. Y bueno, y así fue. Me mostró una de las carpetas que eligió, y mis intervenciones eran me dediqué a mirar lo que estaba en la carpeta, porque yo suponía, a partir de una suposición, que lo que estaba en la carpeta hablaba de ella. O sea que nunca no empecé de entrada dirigiéndome a ella, directo al yo, porque alguien que está tan encerrado, porque además su postura en el consultorio daba cuenta de ese encierro, porque es tipo posición polita, en posición infantil, con la cabeza para abajo, encorvada, no había mucha entrada. Pero a partir de esas carpetas en donde yo miraba, te sacaste un 10 en matemática, mira qué linda letra que tenés, nunca resaltaba lo malo, ¿no? Si le había puesto una cruz porque tenía una tarea incompleta, nunca lo resalté. Y a partir de eso fue la puerta de entrada para que ella después me trajera el álbum de la banda favorita, para poder ubicar los personajes a los que ella se identificaba, y así, un trabajo largo, de mucha paciencia, pero hubo un primer tiempo en donde yo me sostuve como esa consistencia que posibilitaba que ella por lo menos se desahogara, ¿no? Recién hubo un segundo tiempo con las carpetas, en donde ella, bueno, algo pudo ser empezar a hablarse, ¿no? Hay en relación a esto, este es un ejemplo que me resultó muy gráfico de un sufrimiento silenciado, de un sufrimiento amordazado. Hay un autor que se llama David Le Breton, que también es un antropólogo francés, sociólogo, le dicen el antropólogo de la carne, porque él escribe, yo recomiendo que lean este libro si quieren, que se llama La piel y la marca, en donde él trabaja desde un punto de vista sociológico y antropológico todo lo que es el fenómeno del cutting. Y de él voy a extraer una cuestión que me pareció muy interesante, que él se dedica a trabajar qué función cumple la piel, ¿no? ¿Por qué la piel está dañada, ¿no? O sea, lo que dice él de la piel es que la piel es, bueno, también lo dice Lacan, ¿no? Que la piel es la envoltura del cuerpo, es la piel la que permite separar un interior de un exterior, es la piel lo que delimita los espacios, y también plantea que en la piel, en las marcas de la piel, cirugías, vacunas, se lleva algo de nuestra historia, ¿no? Entonces me acordé de un ejemplo de una niña de 4 años, muy chiquita, que un día en la pileta muestra su brazo y dice, yo tengo esta marquita acá en el brazo cuando me dieron la BCG, ¿no? Y empieza a contar todo lo que fue, a todos los chicos le duele esa vacuna, ¿no? Ningún chico quiere ser vacunado, pero bueno, a todos los chicos les duele. Y empieza a contar lo que le pasó ese día, que entonces fue la mamá, la llevó a tomar la merienda para hacer de ese pinchazo algo un poco más llevadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que me gustó de este ejemplo es que a partir de las marcas, ella puede construir una historia, puede construir una ficción, aunque no sepa bien qué es la BCG ni para qué sirve la BCG, ¿no? Pero ella a partir de esa marca pudo armar un relato ficcional de ese momento. La piel cumple esta función, llevamos en las marcas de la piel nuestra historia. Pero David Le Breton plantea otra cosa diferente, que también la piel es la superficie, el espacio en donde alguien puede querer sacarse una identidad dañina, una identidad que molesta, una existencia que pesa. Y ahí es donde ubica el cutting, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta jovencita que puse el ejemplo, avanzado el tratamiento, se empezó un poco a bordear
¿qué lugar, cómo transitaba ella su adolescencia? Por el lado, que podríamos decirlo así, de la cenicienta de la casa, el soldado que tenía que obedecer todas las órdenes que le daba su madre, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando cualquier salida exogámica, puedo ir a la casa de una amiga, puedo estudiar con fulana, era cortada porque tenía que limpiar, porque tenía que ayudar al hermano, ahí ella iba y se cortaba, se encerraba en el cuarto y se cortaba, ¿no? Entonces, lo que plantea David Le Breton es que la piel, en las situaciones del cutting, es un lugar donde se produce un pasaje de sentido, es decir, es el punto en donde en ese corte alguien quiere desprenderse de esta identidad cenicienta. Otro ejemplo podría ser que me acuerdo, bueno, ahora te haces la lesbianita vistiéndote así, ¿no? Alguien quiere desprenderse de una identidad que resulta molesta. Y en ese punto el pasaje de sentido es para poder a través de la piel armar una nueva identidad. Por eso digo que es el alivio a un sufrimiento, pero también es un alivio, pero también es una manera, es un alivio al precio de un daño. Una de las cuestiones que también me parece importante pensar en relación al cutting es el tema del dolor, ¿no? El dolor. Una de las preguntas que también yo hago a veces cuando las chicas empiezan a mostrar los cortes, o empiezan, porque esto al principio no es dicho por ellas, pero después si la relación analítica funciona y se puede establecer... Andrés, un segundo, te hago una mínima pausa, que vieron que yo estoy viendo también los comentarios y que está surgiendo la duda de por qué hablas de chicas, y yo hago como un paréntesis que esto estuvo en la charla previa, ahora contarlo mejor, pero muy rápido. Andrea habla de su experiencia clínica, que su gran casuística ha sido con mujeres y por eso habla desde ahí. Ahora sí, todo tuyo. Pero después está muy bien la pregunta porque está incluido de por qué, la pregunta me la hacen siempre, ¿por qué hay más, pregunta que me hice yo también, ¿por qué hay más chicas que varones? Yo después cuando hablemos un poco de la adolescencia voy a responder esa pregunta, porque para mí tiene que ver con la metamorfosis del cuerpo, que también esto es algo que la gente que estudia las autolesiones las observa más en mujeres. Y David Le Breton, que hace más un análisis sociológico y antropológico, lo que él plantea es que la mujer lleva el sufrimiento de otro modo, a diferencia, es un análisis antropológico, ¿sí? Desde el psicoanálisis por ahí podríamos decir otra cosa, pero me parece importante. Lo que plantea David Le Breton es que el varón tiene una situación, digamos, canaliza más su sufrimiento por el lado de la rivalidad, o la pelea. Esto es lo que plantea él. Yo no sé si lo podemos sostener en la actualidad, ¿sí? Yo digo lo que él plantea. Desde el psicoanálisis, frente a esa pregunta, no sé si la contesto ahora o la dejo para después cuando me detenga más a hablar de lo que Freud trabaja en metamorfosis de la pubertad. No, déjalo para después, Andrés. Era para hacer un paréntesis, para aclarar eso, que como nosotros tuvimos la charla previa, lo sabemos, pero la gente no lo sabe, entonces como que queda medio en el aire. Que me esperen un rato, no se vayan, que después voy a responder eso, porque es algo que a mí también me llamó la atención, y toda la población que yo tengo y que recibí son chicas adolescentes. Inclusive hay muchos libros escritos de autobiografía, y son todas escritas por chicas adolescentes. Bueno, el tema que decía del dolor, ¿no? Un poco para seguir con este pequeño material clínico, ¿no? Me parece que en el campo del dolor tendríamos que diferenciar dos grandes puntos. Uno es el dolor físico, ¿sí? Que hay estudios por parte de la neurociencia al respecto, ¿sí? Y otro es lo que Freud ubica como el dolor psíquico, lo que se vivencia como doloroso, ¿no? Y yo me voy a más adentrar en esto que trabaja Freud con la vivencia del dolor, porque cuando uno pregunta, pero me corté, no sé, me dio bronca y me corté, pero ¿te duele?
¿Te duele? Y no, la respuesta que yo he recibido, no. Me parece que el dolor pasa por otro lado, ¿no? Brevemente, cuando Freud en el texto, a mí me ayudó a pensarlo de este modo, cuando Freud en el texto en el proyecto de psicología para neurólogos, un texto, uno de los primeros vigentes, Freud plantea lo que es el dolor en su dimensión cuantitativa y en su dimensión cualitativa de la que vamos a hablar acá, ¿no? Y él habla de la vivencia del dolor. Es interesante porque no es ingenuo el modo en que Freud tiene de nombrarlo, porque la vivencia apunta a algo que se siente, ¿no? Que queda del lado de lo que se experimenta. Y él que plantea que el dolor tiene una dimensión cualitativa, ¿no? Que es lo que es vivido como displacentero. Y él plantea que cuando del mundo exterior, del ambiente, podríamos decirlo, vamos a ir bajándolo un poquito más, del ambiente, del entorno, aparece un objeto hostil, dice Freud, un objeto hostil intenso, ¿no? Eso eleva la carga energética endógena, ¿no? Y eso es lo que se genera como displacentero. Aparte, recordemos que el aparato psíquico tiende a mantener siempre una homeostasis, o sea que lo que es vivenciado como displacentero es ese aumento de tensión interna a partir de algo que viene desde el exterior como un objeto hostil. Entonces, a partir de ahí, de ese momento en que se eleva la energía interna, la carga interna, empieza como a catequizarse un recuerdo, dice Freud, y que eso es lo que se genera como dolor, ¿no? Como dolor en un sentido igual displacer. La vivencia del dolor sigue la misma estructura que lo que Freud trabaja en la primera vivencia de satisfacción. Entonces, el aparato psíquico frente al dolor tiene que hacer una salida, y es el acto motriz. Freud, ahí no me voy a adentrar, pueden leerlo, marca varios recorridos, yo me detengo en el acto motriz para pensar que el corte es esto también lo trabaja David Le Breton en este libro que les recomiendo, La piel y la marca, donde él también dice que el corte es una descarga, es un modo de producir un alivio a eso que es vivido como dolor psíquico, que en este caso podría ser Cenicienta, para ir ubicando lo que vamos viendo en los materiales clínicos, ¿no? Que ahora voy a poner otros ejemplos más. Cenicienta, en el caso... ¿Sí? No, me pareció muy... Perdón, ¿puedo acotar algo? Me parece... Sí. Muy interesante esto, Andrea, porque algo de lo que él trae en la vivencia con el dolor es como traspasado por un rayo. Es decir, algo que atraviesa directamente, ¿no? Como si tuviera, por eso me parece interesante este concepto que vos traes de alivio como descarga. Sí, pero exactamente. Lo importante sería poder ligarlo, en todo caso. Exactamente, esa es la tarea nuestra, digamos. Claro, tal cual. Lo que Freud trabaja como rayo, él lo dice que es un rayo hipertrófico, ¿no? Que es una carga en exceso que rompe cualquier barrera de protección antiestímulo, y que también rompe como las puertas, por decirlo de una manera sencilla, de las neuronas. Y entonces esto se desparrama por todo el aparato psíquico. Lo compara con un rayo en sentido meteorológico del término, y que ese rayo después deja surcos, que son las vías de facilitación. Exactamente. Si bien reconocemos esto un alivio, pero también vemos el precio, ¿no? Porque por eso digo que la tarea nuestra como analistas es ver de qué manera esto pasa a ser simbolizado, pasa a ser tramitado. Hay un ejemplo que Freud, para poner el ejemplo del dolor, ¿no? Hay un ejemplo que Freud trabaja en Psicopatología de la Vida Cotidiana, cuando habla en el apartado 8, sí, en el apartado 8, cuando habla de los actos de torpeza, y ahí dedica, es de 1900 ese texto, yo cuando lo leí digo, mirá vos, de 1900, ahí dedica unas líneas a hablar de las autolesiones, ¿no? Y dice que a veces la gente hace actos torpes, como cortarse, lastimarse, caerse en la calle, ¿no?
y que por ahí no son actos tan torpes, sino que más bien están dentro de lo que él llamaba en ese momento la psiconeurosis, y que más bien apuntan a resolver un conflicto, dice Freud, ¿no? Entonces pone el ejemplo de una mujer que va con su marido a una fiesta y la mujer se pone a bailar. Y baila muy bien, aparentemente baila muy bien, y baila un montón, y se nota como que disfruta de bailar en esa fiesta. Cuando salen de esa fiesta, el marido le dice, pero bailaste y te pareces a una prostituta, ¿no? Pasan 2 días, la señora va a hacer las compras y dice que, este es un caso que Freud atendió, y dicen que había una vereda medio rota y se rompe la pierna, ¿no? Entonces Freud dice, pero ¿cómo hay que entender esto? ¿Como un acto de torpeza, ¿no? O echarle la culpa a la vereda? ¿O efectivamente hay algo hostil, que en esa época, pensemos en la época de Freud, en la época victoriana, que digan bailaste como una prostituta o te pareces una prostituta, es algo degradante, ¿no? Es algo que hiere el narcisismo. El yo del narcisismo se ve lastimado. Entonces Freud dice eso, ¿no? Que más bien esto que es actos de torpeza es una manera de resolver un conflicto, podríamos decirlo, entre el deseo por bailar y lo moral de sos una prostituta, ¿no? Y acá sí, me acordé mientras ordenaba un poco el contenido del taller, porque la verdad que hay mucho para leer, hay mucho también para animarse a pensar. Me acordaba de lo que dice la protagonista de la película Absurda, que está en el libro que ella escribió, que es una chica que se casó con un periodista de acá, de la televisión, que fue famoso, que bueno, fue algo muy conocido. Ella lo que dice, el capítulo se llama El frío del sacapuntas, del texto. Ella lo que dice es que nadie se da cuenta de todo lo que pueden lastimar las palabras, ¿no? Nadie se da cuenta de todo lo que pueden lastimarnos las palabras. Te dicen que sos tonta, te dicen que sos estúpida, te podés sentir así, pero nadie se da cuenta el daño que pueden producir las palabras, ¿no? Y es así. Esto, digamos, en el caso, mi experiencia, en el caso de estas jovencitas, estas adolescentes, sí, hay algo que es dicho que impacta de modo tal que no hay posibilidad como de elaborar eso que el otro dice, inclusive puede venir del lado de los adultos como puede venir del lado de los compañeros, de sus semejantes, y que deja a alguien totalmente como la paciente de Freud, ¿no? Nada más que en vez de fracturarse, digamos, se encierran y se lastiman. Y acá sí, fíjense que puse 2 casos de chicas que yo atendí que son adolescentes. Puse 2 películas que son adolescentes. Y acá sí voy a contestar un poco más detenidamente para ir como redondeando algunas cosas. Más detenidamente, ¿por qué se da en la población femenina? ¿Y por qué se da mayormente en la adolescencia? Mayormente en la adolescencia. Y bueno, me parece que tendríamos que pensar esto que Freud trabaja en Metamorfosis de la pubertad, ¿no? Que la adolescencia, en la adolescencia es un tiempo de transformación, ¿no? De transformación, de transformaciones, y que este tiempo de transformaciones inauguran también un nuevo tiempo, ¿no? Uno, cuando Freud trabaja Metamorfosis de la pubertad, no es ingenuo tampoco cuando le pone el nombre de metamorfosis, porque precisamente donde podríamos ubicar una de las primeras transformaciones es en el cuerpo, ¿sí? La adolescencia se empieza a sentir en el cuerpo. El cuerpo cambia de forma, ¿sí? Y entonces, la imago de la infancia, la imago ganada en tiempos de la infancia, no puede inscribir y reaceptar el nuevo cuerpo. Porque otra de las cuestiones que trae la pubertad y la adolescencia, es insuficiente esa imago, ¿no? Una de las cuestiones que hay que pensar, y acá sí me quiero dedicar a hablar un poco del modo, de cómo yo entiendo un poco el abordaje,
es que la adolescencia lleva un tiempo también, es decir, es un tiempo nuevo, pero lleva un tiempo resolver lo que pasa en la adolescencia, lleva años resolverlo, no dura 2 días la adolescencia. Entonces, en este punto en que el cuerpo es radicalmente otro, ¿sí? Yo ubicaba que es insuficiente o que cuesta, digamos, incorporar el nuevo cuerpo a la imago ganada en tiempos de infancia, ¿no? Me acuerdo de un caso de una chica que atendí, que también tendría 13, 14 años, en donde comenzó con su desarrollo puberal y realmente la traen a la consulta porque ella se cortaba los glúteos, se hacía el cutting en los glúteos. El primer caso que puse se cortaban las muñecas. Esta se cortaba en los glúteos, esta chiquita. Y era una de las partes en donde, a ver, ¿cómo quedaba esto entramado, digamos? Tampoco quería venir. Esto es algo común, que en general las traen, no quieren venir. A mí me parece que uno tiene que soportar este tiempo, es decir, no cerrar la puerta, abrir la puerta, es decir, y aguantar que alguien venga a disgusto, pero porque están a disgusto con todo, ¿sí? Eso es lo que yo trato de entender, que están como a disgusto con todo. Y fundamentalmente, en el caso de esta jovencita, lo que pasaba es que ella se cortaba los glúteos. ¿Qué es lo que ocurría? Del lado, esto es algo que había salido en la escuela, la familia lo confundía con estrías, estos tajitos. Pero en la escuela, a raíz de una práctica deportiva, ahí en medio que había digamos, se había develado el asunto. En el caso de esta jovencita tenemos, por un lado, son estrías, y por otro lado, cierta discurso familiar en donde algo así sería, ¿no? Para decirlo medio veladamente, vos que tenés, ¿sí? Mostralo, ¿sí? En cambio, tu madre, que ya está grande, no tiene por qué andar mostrando, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo se pudo armar? Y la verdad que en ella hubo que hacer como un trabajo inverso, digamos, como un trabajo de, bueno, a ver, cómo primero trabajar con los padres por el lado de, bueno, el cambio del cuerpo le afecta, no sabe cómo ella inscribir su cuerpo, ¿sí? Porque en esto es freudiano el asunto. Primero el cuerpo va un paso más adelante que el aparato psíquico. Por eso yo decía que lleva un tiempo inscribir el nuevo cuerpo en una representación. Y con ella hubo que hacer un trabajo de, bueno, a ver, ¿qué de tu cuerpo, que no sea eso que te lleva a la mirada paterna, ¿sí? Te gusta de vos y vos querés mostrar? Cuando algo puede pasar a otro orden, que es un poco lo que dice Teresa, de que pueda ser tramitado, dicho en palabras, simbolizado, en general los cortes empiezan a cesar. Este también es un dato, ¿no? Los cortes empiezan a cesar, pero las atendemos sabiendo que se van a cortar por un tiempo. Esto me parece que lo tenemos que asumir porque forma parte de la apuesta, ¿sí? No es que porque ya vienen no se van a cortar. El corte se va espaciando en el tiempo cuando algo puede pasar por la palabra, cuando nosotros podemos, si es el cuerpo el punto de padecimiento, armar un cuerpo diferente con el cuerpo que se tiene, porque lo que es del orden de la explosión biológica es del orden de la explosión biológica. Cuando hay un mal lugar, como decía Le Breton, una identidad que sufre, bueno, a ver si además de ayudar en tu casa, se puede salir con las amigas, ¿no? Porque el cuerpo no solo se viste con ropas, que en el caso de esta chica, por ejemplo, ¿no? Que se cortaba los glúteos, del lado de, por un lado, bueno, mostrar, porque vos estás en edad de mostrar, y por otro lado, también en el seno de la familia, bueno, vamos a comprar ropa para taparte, ¿no? Y ella lo que decía es que la tapaban con ropa de vieja, ¿no? Ahí se producía como una
pelea, una especie de tensión entre ella y su madre, ¿no? Bueno, por suerte la cosa se pudo ir acomodando, porque lo que yo quiero ubicar es que el cuerpo se viste con palabras, no solamente con vestidos y con ropa, sino con palabras. Porque lo importante, me parece a mí, es, si partimos que la adolescencia es... Me parece que se le trabó a André, ¿no? Sí, bueno, esperemos a ver qué pasó ahí con la conexión. Como les decía, son cosas que pasan. Así que bueno, yo la voy a ver con el WhatsApp. A ver si podemos volver. Ahí va, ahí volviste, Acá André. estoy. Bien, nos asustaste. Estabas desvistiendo nuestro cuerpo con tu ausencia de palabras. Necesitamos Ahí palabras para está. que nos vistas. No, ya está, ya entré, ya redondeo. No me asusté. Bueno, no se perdieron mucho, por suerte. Lo que estoy diciendo es que digamos, la adolescencia es un tiempo en donde aparecen nuevas configuraciones, ¿sí? Estas nuevas configuraciones implican el lazo con los padres, el nuevo vínculo con los padres, el lazo con los compañeros, y que estas nuevas configuraciones se estructura, la adolescencia es un tiempo de estructuración de las nuevas configuraciones y se estructura con las marcas de la infancia, los restos de la infancia y con lo nuevo que tiene la adolescencia. Entonces, cuando yo digo que el cuerpo se viste con palabras, en el caso de esta jovencita, es como el otro, ¿sí? ¿Cómo separa el otro de los parientes próximos, el entorno más cercano? Y cuando ve, ¿qué es lo que ve? Si esto genera susto, si esto genera horror, si esto genera rechazo, porque se necesita de esa mirada para poder, digamos, para poder enlazar, digamos, el cuerpo, las transformaciones del cuerpo a una nueva imago, ¿no? Entonces, muchas veces esta estampida puberal genera susto del lado de la familia u horror, y muchas veces se dicen cosas o se resuelven las situaciones los padres más tomados por alguna fantasía, por algún temor de ellos propios, ¿sí? Y apresuran a veces resolución de situaciones y se corta un poco el tiempo que le lleva a la adolescencia y todas las vueltas que tienen que dar los adolescentes para poder encontrar las resoluciones. Otro caso que yo atendí, que después de los 15 años, el lío empezó cuando iba a cumplir 15, ¿no? Porque empezó también a haber cambios en su imagen, ¿no? Cambiar de vestirse de otra manera, cambios de color en el pelo, cortes de color en el pelo, cortes de pelo, cambios de color, verde, fucsia, qué sé yo. Ella tenía mucho gusto por el pop coreano, ¿no? Por todo lo que es la cultura japonesa, y esto, digamos, era sancionado por el lado de la familia como mi hija se está volviendo rara, ¿sí? Como rara, rarita. Y en este rara, rarita, entraban, digamos, cierta connotación inclusive sobre la orientación sexual de la hija, porque el problema no es que, no es tanto la orientación sexual, sino cómo es sancionado, con qué tono eso es sancionado. Si es sancionado de manera despectiva, si es sancionado... en el caso de esta, de esta chiquita, se llegó al punto en donde no es la hija que soñé, ¿no? Si no es la hija que soñé, nada entra dentro de mis sueños. Vemos ese punto de rechazo, ¿no? Nada entra dentro de mis sueños, todo lo que ella me ofrecía, todo lo que mi hija me ofrece es rechazado porque no entra dentro de mis sueños, ¿eh? Que sería un sueño más clásico, vestidito, bueno, no importa. En el caso, por ejemplo, también tenemos, frente a una situación de crítica de cómo se vestía, de cómo se cortaba el pelo, de los amigos que tenía,
Frente a eso, ella iba directamente al baño y se cortaba. Cuando se pudo, ahí tuve que trabajar en dos direcciones. Una, en relación con los padres, un poco a los fines de instalar el tiempo para comprender, que sería, bueno, a ver si se pueden suspender sentidos, si se pueden suspender interpretaciones, si se puede suspender que el rarita no quiere decir que, como me decían, patea para el otro lado, si esto se puede suspender hasta que ella, digamos, vaya orientándose. Y en el caso de con la joven, en un determinado momento, cuando me plantea, bueno, cuando tengo odio, pero después de mucho tiempo, cuando tengo odio, ¿qué hago? Para no cortarme. Y ahí aparece la posibilidad de, le digo, dibujar, escribir. Ella escribía, escribía canciones, escribía poemas, todos así, digamos, para sacarse la bronca. Le digo, bueno, escribí, dibujá, apunté, no sabía si me iba a ir bien o si me iba a ir mal, podría haberme ido mal. Apunté a la descarga, pero en otra superficie que no fuera la piel, el papel. Y para mi sorpresa trajo un dibujo, dibujó a una mujer, que podría ser su madre, y la pinchó toda con alfileres. La pinchó toda y la rayó toda. Bueno, eso sirvió como material de trabajo, no importa, pero me parece que lo cuento porque pudo primero dirigir una pregunta, ubicar el afecto. Tengo odio cuando me dicen esto. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago? Porque, y bueno, el papel fue otra superficie en donde se permitió trabajar y también después me permitió a mí, a partir de eso, volver a citar y volverme a conectar con su familia, ¿no? Esto muestra, como todos los ejemplos que puse, las películas que puse para ilustrar el taller de hoy, esto muestra lo vulnerable de la estructura puberal, ¿no? Que es una vulnerabilidad estructural para todos. Por eso es tan importante, ¿no? Marca también la debilidad de la palabra, porque las palabras matan, como dice la protagonista de la película, dañan, y esto también marca la importancia del vínculo y de la mirada, ya sea de la familia, del entorno, de los parientes, los que sean los más significativos para los jóvenes, y de sus semejantes, ¿no? Porque a veces el semejante puede ser el más amoroso o puede ser el más horroroso. Se reactiva en este tiempo, ¿no? Ese vínculo entre el yo ideal y el ideal del yo, entre ellos. Con respecto a los jóvenes, para concluir, a mí me ayuda a pensar esto que decía Freud, ¿no? Que en la pubertad hay una vulnerabilidad y ahí es necesario restituir el campo del narcisismo, que es lo que hace a la vida vivible, para que puedan tener una vida un poco, digamos, no tan lastimosa. Bueno, no sé, hasta acá. Después abrimos para preguntas. Andrea, Sí. a mí algo me parece muy interesante que vos dijiste, que la verdad que todo, te agradezco mucho. Bueno, gracias. Bueno. Pero me quedé pensando desde el comienzo, esta traducción que vos hiciste del cutting en el cortarse, porque pensaba que hay algo reflexivo. Sí. ¿No? Es decir, hay algo que no es cortar, es cortarse. Y me quedé pensando un poco en las pulsiones, ¿no? En pulsión, de pulsiones y destinos arma como esto reflexivo. Entre el mirar, el ser mirado, agrega el mirarse, ¿no? Sí. O entre el pegar y el ser pegado, o agrega el automartirio. Es decir, hay un momento en donde ¿a quién corta cuando se corta? Bien. Parecía que era muy interesante esto que lo traías vos, ¿no? Cuando ella dice, ¿qué hago cuando tengo odio? Hay algo que vuelve contra sí, en principio, parece.
¿no? Sí. Es decir, este odio frente a lo que el otro le dice y no sabe cómo resolverlo, lo vuelve contra sí, ¿no? Me preguntaba si por ahí, si esta línea también es pensable. Sí. Y otra cosita que me pareció muy interesante también, bueno, varias, ¿no? Pero otra que tiene que ver con el tatuaje, en donde vos dijiste algo que no se quiere perder, ¿no? Y como si hay una idea de una especie de eternidad en el tatuaje, ¿no? Esa familia, como si se la tatúa, hay una ilusión de que algo va a ser para siempre. Si algo de esto también juega. Bueno, ¿Y algo que dijiste que no escuché la si última parte? si también se juega algo de la ilusión de que el tatuaje es para siempre, como si hubiera la posibilidad de que algo fuera para siempre. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo muchas más, porque la verdad me resultó muy interesante, pero bueno. Sí, me sumo un poco también a las preguntas de Tessa. Te agradezco, Andrea, realmente el recorrido me pareció sumamente interesante. También tenía algunas cuestiones, hay un montón que me surgen, pero bueno, recorté solamente 2 o 3. Por un lado, me pareció muy interesante esto que vos tomás al principio como cierto carácter de la época, entendí como una pérdida de la función del ritual, ¿no? Como cierto desfallecimiento ahí de la función ritual que genera que haya intentos o de restablecer algo de eso como prácticas singulares que no tienen ese valor diferencial que tiene el ritual, ¿no? Pensaba en René Girard, por ejemplo, la violencia y lo sagrado, como la necesidad de introducir algo una violencia o un acto que tenga un carácter diferencial, y que en este caso del cutting evidentemente no sucede, con lo cual eso se repite incesantemente, porque no hay ningún corte que sea el verdadero, ¿no? Que sea el definitivo, que sea el diferente, que marque un estatuto simbólico. Pensaba también esta idea de, bueno, la época del otro que no existe, ¿no? Cierto desfallecimiento en ese sentido, con la función del ritual, de la función sacrificial, etcétera, de la dimensión del otro. Y, bueno, por otro lado, pensaba también, y quería también preguntarte por esto, en lo que Lacan elabora como el despertar de la sexualidad, el despertar de la primavera de Wedekind, la obra de Wedekind, donde Lacan piensa justamente la adolescencia, por estas cosas que decías, ¿no? En términos de la irrupción de freudianamente, la metamorfosis de la pubertad, de una nueva oleada de la sexualidad, donde hay la necesidad como de tramitar un goce que se vuelve ajeno al cuerpo, que desarma el cuerpo, etc. La manera entonces de intentar algún tipo de extracción, algún recorte, en ese sentido, y en oposición también a otros casos que vos traías, por ejemplo, el de la Cenicienta, donde más bien vos ubicabas, no sé si entendí bien, que hay algo en la fijeza de ciertas identidades, que es lo que se trata de cortar, donde más bien pensaría en una clínica de lo imaginario en Lacan, ¿no? De la primera época, como esta cuestión donde lo que hace falta es algo que venga justamente a poder generar un intervalo, ¿no? En la fijeza de ciertas identidades, donde la piel o el lugar que vos ubicabas como el envoltorio yoico se vuelve demasiado consistente, ¿no? Claro. Bueno, simplemente eso para no extenderlo demasiado. Bueno, respondo y hacemos un pool, ¿te parece? Bueno, a ver, sí, estoy de acuerdo, a ver, lo que dejé afuera de la charla entró, me pareció genial. Con respecto al pronombre reflexivo, es cierto lo que me planteas, porque la traducción sería, me corto a mí misma, ¿no? Lo que pasa que nosotros no lo decimos así, es un tema el pronombre reflexivo. ¿A quién corta cuando se corta? A mí me parece que a diferencia de lo que vos trabajás a lo que vos traes en relación a la pulsión, ahí la pulsión, cuando Freud trabaja en pulsiones y destinos, por ejemplo, la pulsión escópica, plantea un recorrido de la pulsión en 3 tiempos, ¿sí? Pero ya si, digamos, un tour, un recorrido, a mí me parece que en el caso del cutting no están dentro, me parece, dentro de este recorrido, no se activa ese tiempo de me miro, me hago ver, me muestro, etcétera, lo dije medio desordenado, y sí creo que hay un corte, pero para este corte es de salir de cierto lugar de objeto al cual quedé reducida, y ahí empalmo con lo que dice Alan, por ejemplo, a la Cenicienta, en donde él plantea una identidad, sí, es exactamente, ¿no? Una fijeza de las identidades, sí, yo creo que hay que hacer un trabajo para restituir el campo, el imaginario, ¿no? Y construir un imaginario nuevo, que no sea la Cenicienta,
vos sabés que mientras Alan decía esto me acordaba de lo que trabaja Jacques Derrida con respecto a la metáfora, cuando él dice que la metáfora es algo, digamos, intrusivo y dice que hay una sola consistencia, ¿no? Por ejemplo, Cenicienta. Sí, eso es lo que David Le Breton trabaja como una identidad en donde el corte es para salir de esa existencia, que es el único lugar. Sí, sí, coincido con lo que vos decís. Creo que lo que está obstaculizado es el campo de las identificaciones, porque la identificación, como la trabaja Freud en Psicología de las Masas, que es la identificación al rasgo, es lo que hay que armar, porque del otro recortás un rasgo al cual identificás y es solo un rasgo, y puede haber múltiples identificaciones, no esta fijeza de soy eso para el otro o no soy nada. Por eso decía que si bien los autores lo ubican dentro de las marcas en el cuerpo, no es lo mismo un tatuaje, un piercing, que la marca que deja el cutting. Con respecto a lo que decís, Alan, Le Breton del ritual, Le Breton dice que el cutting es un ritual privado, ¿no? A diferencia de lo que son los rituales colectivos, los rituales de iniciación, los rituales del que se tatúa el club de fútbol, los que van al recital de los redondos, digo, pues me acordé de otro paciente en relación al tatuaje. Y yo no lo había visto como está bien, no se me había ocurrido lo de la ilusión de para siempre. Se me ocurre pensarlo vos lo que planteás que para siempre es una ilusión, que no hay para siempre, ¿no? Claro, en el caso, está bien lo que decís, en el caso de este chico que se tatuó las iniciales de los integrantes de la familia, me parece que es una ilusión fallida. Me podría contestar así. Si hay algo de la ilusión es fallido. Claro, en ese sentido. Sí, sí. Buenísimo. Si les parece, tengo ya unas cuantas, muchísimas preguntas que está haciendo el público. Así que Bueno. si les parece, voy incorporando algunas con estos 10-15 minutitos que nos quedan. La primera, la verdad que se me escapó. Me acuerdo de la pregunta, pero no me acuerdo quién la dijo. Bueno. Pero iba por el lado por este lado, ¿no? De qué, o sea, es recomendable eso que vos decías antes, André, de como esa apuesta de poner en palabras, bueno, pero hay cutting, no hay cutting, como si podés explicitar un poco más en relación a eso. ¿Una y respondo o varias y respondo? ¿Cómo hacemos? No, sí, vamos de a una. O sea, yo te digo una, respondés y vamos con otra. No, a ver, a mí me parece, por ahí lo dije muy rápido y está bueno detenernos un poco más. No hay una técnica al modo de hagan esto, ¿sí? Yo cuento un poco como algo que a mí me parece que no tendríamos que tener miedo de preguntar, ¿sí? Si tenemos la intuición y tenemos el olfato clínico, ¿sí? De que alguien se corta, porque la pregunta siempre propicia. Yo propicio en la pregunta, y si la pregunto de un modo no autoritario, si la pregunto desde un lugar que aloje, que esté yo abierta a escuchar lo que me van a decir, la pregunta ya incluye la posibilidad de que sí. Por supuesto que me puede contestar que no, bueno, todo bien, o me quiere decir que no habla de eso, pero la pregunta ya incluye la posibilidad que sí. Entonces, si yo ya estoy incluyendo la posibilidad que sí, estoy habilitando a... A ver, André. A ver, ¿se cortó o soy...? Sí, ¿no? ¿Se congeló? No, Sí, sí, acá sí. estoy. Bien. La pregunta, digo esto solito. Viste, como decía Tuzán, puede fallar. La pregunta habilita la posibilidad, la pregunta habilita que el otro diga sí, o que cuente una vez, o lo pensé, pero ya le doy la palabra cuando le digo. No, pero eso es muy singular. Este es un taller clínico, que quede claro que es lo que
yo pienso, mi experiencia. Excelente, excelente. Buenísimo. Acá tengo también otra pregunta, André. También se me escapó el nombre de la persona, pero puedo retener la pregunta. Gracias, Andrea. Una pregunta. ¿Se podría pensar el cutting en relación a cierta imposibilidad de elaborar los duelos en la adolescencia que plantea Verasturi? Sí. Sí, sí, es un modo. Mira, hay una serie en Netflix, un policial que se llama Sorjonen, no sé si lo vieron, muy bueno, Noruega, y hay una escena que está el policía, la hija adolescente, y para responder la pregunta, la hija adolescente y la madre. La madre fallece porque tiene una enfermedad terminal. El policía, que es un policía excelente, brillante de investigación, hace su vida como si nada. Y la hija queda sola en la casa tratando de ver qué hace con la muerte de la madre. Conoce a un muchacho, ¿sí? Con el cual tiene un vínculo, bueno, medio hostil, en donde arma toda una escena para que el pibe le termine lastimando, pegando. Paralelamente, ella tiene un diario íntimo, ¿sí? En donde escribe, ¿sí? En donde escribe lo que extraña a la madre, digamos, qué es lo que extraña, el afecto que tiene por esta madre, y en un momento no puede encontrar un diálogo con el padre, ni el padre con ella, ni ella con el padre, por toda esta situación, y en un momento, después de que recibe una golpiza por el novio, en un momento ella va a su casa, se corta y escribe en el diario íntimo una frase en relación a la pérdida por la madre, como que todo el mundo, su entorno hace que la vida siga como si nada. Cuando el padre ve ese diario, se da cuenta de lo que le pasa a su hija, y ahí comienza, digamos, la posibilidad, un poco esto que venimos viendo en el taller, la posibilidad de que algo se abra en el campo de la palabra del lado del otro de la familia, que si lo llevamos a la dimensión analítica, nosotros seríamos ese lugar, ¿sí? De un otro tercero que habilitamos a la palabra en relación a un sufrimiento, ya sea por el dolor del fallecimiento de una madre. Por eso digo, preguntar es constituirnos en este lugar que Freud en el proyecto ya decía de las neuronas receptivas, que muchos años después Lacan va a decir el otro de la palabra. Sí, o sea que con este ejemplo respondo que sí a la pregunta. Buenísimo. Y André me pregunta el nombre de la serie, que no sé si lo llegaste a decir. Sorjonen. Ah, buenísimo. Buenísimo. Después acá tengo una pregunta también, que acá sí pude retener el nombre, que es de Jorgelina Fabiani. Ella pregunta, ¿cómo pensar el cutting? ¿Como acting out o como pasaje al acto? Es el kit de la cuestión. Y habría que ver situación por situación. Habría que ver situación, no podemos generalizar. Habría que ver para cada quien en qué lugar queda. Podría, como el acting out y el pasaje al acto están, como lo trabaja Lacan, en relación a la angustia, ¿sí? Podría decir en principio que hay algo que angustia, Freud también lo trabaja en relación a lo siniestro, hay algo que tiene que estar tapado, escondido, y se vuelve siniestro. Y es tan intolerable que el modo de tolerarlo es sacándomelo de encima con el corte, con el acto de cortar. Buenísimo. Acá tengo también... Ah, ¿querías decir algo? No, otra pregunta, te iba a preguntar si había otra pregunta. Sí, sí, sí. Hay muchas. Acá preguntan, ¿cómo acompaña a la familia en este proceso? ¿La persona hace terapia y la familia acompaña desde otro lugar o qué función debe cumplir? Bueno, en principio lo que puedo decir por todo lo que más o menos fuimos diciendo y de la adolescencia, me parece que la familia, en principio nosotros no las tendríamos que dejar afuera. Es importante trabajar con los padres sin que el adolescente quede expuesto, porque a veces los padres no saben que los adolescentes se cortan
y no vamos nosotros a andar sacando los trapitos al sol, pero me parece que la familia tiene que estar incluida en las entrevistas a los fines de poder trabajar el disparador, o si vemos como en el caso de esta, en donde no sos la hija que soñé, o en el caso de anda mostrando todo que vos podés, hubo intervenciones con los padres a los fines de poder ubicar esto para que ellos puedan también reposicionarse, porque a veces los padres no saben, no son malos, no saben. Entonces los ayudamos a reposicionarse. Y después, Andrés, si te parece, ya vamos con la última pregunta, que ya estamos Bueno. con muchas, me parece que ya Después, estamos, sí. no, si hay si hay más preguntas, no tengo problema después de responderlas vía mail. Sí, después no se preocupen que Ah, las que no llegamos sí. por hoy por cuestiones temporales, porque hay un montón, las vamos a ir respondiendo a cada persona. Sí, Acabamos sí. con la última, que tiene que ver con algo, André, que vos ya venías diciendo. A ver. Preguntan, ¿es correcto llamarlo ritual en relación a la significación fallida? Yo, la verdad, que lo que dije de ritual, lo dije desde la mirada antropológica, como un ritual privado. Me parece que los rituales colectivos tienen otra estructura, otra dinámica, están insertos de un marco simbólico, nadie va a favorecer el corte, ¿sí? Más bien es como, yo soy más freudiana en esto, más bien es una manera de descargar eso que lastima. Me lastimo, pero viste, es la paradoja que tiene esto, o sea, me lastimo para sacarme algo que me lastima peor. Yo planteo la mirada de varios autores que nos enriquece, siempre nos enriquece, pero no me animaría a decir que tiene el valor de un ritual privado. Estoy más del lado de Alan, cuando fallan los rituales, o cuando algo no se puede colectivamente, grupalmente, inclusive en los adolescentes, tener el estatuto de ritual, no sé si vamos a tener los rituales de los primitivos en esta época, pero la estructura del ritual se está más propenso, ¿no?, a hacer conductas más solitarias y lastimosas. En todo caso, me quedaba pensando, ¿no?, de no quedar tan capturado en esa mirada, o Claro, en esa significación que el otro da, ¿no? Por eso lo del cortarse. Ahí me parece interesante. No hay movilidad porque queda absolutamente alienado en ese otro discurso. Sí, soy eso o nada. Claro, obvio, es eso o nada, y en esa captura pareciera ser que no hay otra salida, no hay otro modo de resolverla. Exactamente. Sí. Que no es autolesionarse. Sí, estoy de acuerdo. Como el vómito, tal vez, en una conducta bulímica, ¿no? También, en un acto, digamos, ¿no? Algo como esta ilusión de alivio, pero en realidad, esto que traes me parece que es muy interesante, a costa de un daño porque se sigue sosteniendo. Claro. Por eso, viste, cuando yo decía, bueno, el tiempo verbal nos está indicando de que hay un alivio por un tiempo que dura unos días, pero que después, si algo de esto que vos decís, ¿no?, de esta alienación a un mal lugar o a un mal nombre no se modifica, bueno, hay posibilidades de que esto se repita. También a propósito de esto que traía Tessa y Andrea, cuando la consistencia del otro se vuelve tal, ¿no? A propósito de la pregunta por el acting out y el pasaje al acto, como en ciertos casos cuando Lacan se refiere al pasaje al acto como un intento fallido de separación, ¿no? Claro. Pensaba si no tiene algo de esta dimensión en ciertos casos del cutting, como un intento fallido de separación de ese otro que se vuelve consistente hasta el punto, ¿no? Y aplastante. Aplastante, claro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron viendo, que nos estuvieron viendo más de 1.400 personas. Que, bueno, ¡Ay, cuánto! sí. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la disertación, André. Muchísimas gracias, Alan y Teresa, por moderar. Y obviamente a la Universidad de Belgrano por esta oportunidad de realizar en conjunto el taller, que fue muy generosa la transmisión de André y obviamente de ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Si Muchas quieren dar gracias. algunas palabras de cierre, así ya estamos. Bueno, agradecida, muy linda experiencia. Bueno, lo que digo siempre, cada uno tiene que hacer su recorrido, su estilo para trabajar. Y bueno, tanto a la Universidad de Belgrano, a Alan y a Teresa por el diálogo y a Alejandro por la invitación. Muchas gracias, muy contenta. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos, un placer. Chau, chau.